Juanma, tu balance, tu experiencia como concejal del Ayuntamiento de Cádiz. Mi balance es claramente positivo. Desde el punto de vista vital tuyo. Sí, sí, en cuanto a experiencia personal, muy positivo, porque la verdad es que yo me he encontrado muy a gusto haciendo el trabajo que hemos hecho María y yo en el ayuntamiento. Yo había lidiado mucho en asuntos municipales, pero desde el otro lado de la barrera, es decir, representando a clientes que tenían problemas con los ayuntamientos, y por tanto ver el asunto desde dentro te da una perspectiva nueva y distinta que es muy interesante, porque te abre los ojos a montones de problemas, inconvenientes que desde fuera no se entienden. Luego la gente con la que hemos trabajado en el ayuntamiento, y me refiero a la corporación en su conjunto, a los funcionarios municipales y por supuesto a la gente que ha colaborado con nosotros en el trabajo que nosotros hemos hecho, ha sido una experiencia grata porque bueno, pues hemos hecho relaciones, y yo particularmente hemos hecho relaciones personales que me han aportado, que me han enriquecido, y luego en el conjunto en el balance, digamos, objetivo del trabajo realizado, yo creo que podemos estar satisfechos porque hemos hecho un trabajo riguroso, y todo es susceptible de mejorar, por supuesto, pero creo que bastante completo. De hecho, en términos generales, las críticas que se han vertido sobre el trabajo que nosotros hemos hecho han sido bastante positivas, ¿no? Muy pocas críticas negativas, más algunas críticas negativas sobre las personas, quizás sí, pero eso ya va en el gusto de cada cual, pero respecto del trabajo muy pocas críticas negativas, y por tanto yo creo que es para estar contento. Es decir, para mí ha sido una etapa feliz y provechosa. Quizá la parte más agria venga dada por el partido en el que militabas y por el que te presentaste. Sí, hay una anécdota de Winston Churchill, ¿no?, que es muy conocida, en donde un diputado joven de los Tories le dice: Sir Winston, ahí viene el enemigo, refiriéndose a los laboristas, y le dice: no te equivoques, el enemigo es el que está detrás, ese es el adversario. Es un lugar común, pero parece que no es tan descaminado lo que Churchill decía respecto de lo que ocurre en la realidad, no solamente respecto de mi partido, se ha visto también en otras formaciones políticas como algunas veces pues no se le hace justicia a las personas que están dando la cara, ¿no? Porque claro, esto tiene un nivel importante de exposición. Yo recuerdo que cuando nosotros decidimos fundar esto en Cádiz, nuestro problema era a quién íbamos a poner delante, porque claro, esto significaba dar la cara, mancharse de un color político, por tanto significarse de una manera evidente frente a los ciudadanos, y no estábamos todo el mundo dispuesto a eso. Realmente fue una decantación casi forzosa la que me llevó a mí a ponerme al frente de esto, ¿no? Dice David Navarro, ¿no?, que es una de las personas que a mí me critica algunas veces, que yo era el tonto útil, que he sido el tonto útil. Bueno, mejor también lo fui en ese momento, pero la verdad es que yo asumí el asunto siendo consciente de lo que había, y lo hice gustosamente. Y es verdad también que digamos, el desarrollo posterior de los hechos respecto de mi relación o nuestra relación, porque siempre yo me gustaría hablar esto como el grupo municipal, que prácticamente hemos ido de común acuerdo a todo el tiempo, María Fernández Trujillo y yo, pues ha sido un desencuentro bastante frecuente con el partido, realmente no propiciado por nosotros, sino por la deriva que el partido ha tenido después de que se fundara, ¿no? Que no es una cuestión ya subjetiva mía, sino que es evidente que el Partido Ciudadano se fundó como algo que es muy distinto de lo que realmente es hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues así ahí ha habido algunos desencuentros en cuanto a las cuestiones ideológicas, y también ha habido un desencuentro claro de naturaleza personal, ¿no?,
con la gente que ha venido después y que ya el asunto de la exposición no les da tanto temor o tanta aversión, sino que ya ahora parece que como ahí se puede tocar pelo, ¿no? Pues ya es más fácil que la gente se disponga a exponerse. Y bueno, pero bueno, yo tampoco voy a reprocharle nada a nadie. Aquí cada uno se comporta como corresponde a su categoría personal, y yo lo que creo o lo que espero es haber observado un comportamiento que se corresponda con la dignidad mínima imprescindible, ¿no? El grupo que de alguna manera fundáis en Cádiz Ciudadanos, que habíais empezado a preparar una especie de candidatura independiente. Sí, esa era la idea. Creo recordar, ¿no? Y luego tengo la sensación de que el giro que hace Ciudadanos es montar una especie de franquicias que no produjeran ningún problema a la organización, porque todo parecía que estaba supeditado a que Albert Rivera llegara a la Moncloa. Entonces preferían en cada sitio. Es una cosa que observo, porque lo que os ha pasado a vosotros ha pasado en otros lados también, en muchos sitios, sí, pero no es una cuestión que estuviera prevista de esa forma desde el principio. Es decir, yo creo que el motivo que dio lugar a la fundación de Ciudadanos inicialmente es un motivo razonable y apoyable y aplaudible. Es decir, todos éramos conscientes de que faltaba un elemento de bisagra entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que habían gobernado prácticamente en todos los estamentos del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades, ¿no? Y que no se entendían entre sí, eran como el agua y el aceite, y si de alguna manera lo siguen siendo. No podían ni siquiera sentarse juntos para tratar cosas de carácter fundamental para el interés general de las ciudades o de las comunidades autónomas o incluso del Estado. Entonces había una necesidad de rellenar un hueco de un elemento de catalización o de lubricación de las relaciones de esos dos partidos, que yo creo que es la función inicial que asume Ciudadanos. Entonces nadie pensaba en la presidencia del gobierno ni en historia de estas, sino en llevar adelante planteamientos que todos veíamos que eran lógicos que se llevaran a cabo, pero que no se podían llevar a cabo porque si los planteaba el PSOE se oponía al PP, y si los planteaba el PP se oponía al PSOE. El ejemplo paradigmático de esto es el tema de la educación, ¿no? Y como eso, bueno, descendiendo de ahí, pues montones de cosas. Entonces, esa primera función que asumió Ciudadanos, desde un postulado que se decía: nosotros no tenemos una ideología, tenemos un ideario. Bueno, se puede decir que es un matiz difícilmente apreciable, pero sí se hablaba de que bebíamos de las fuentes de la socialdemocracia y al mismo tiempo del liberalismo. Y el socioliberal, este planteamiento socioliberal, pues nos daba las posibilidades de entendernos con el PSOE y con el PP y de plantear cosas que fueran interesantes para la generalidad de la sociedad. Pero a partir del año 2017, verano de 2017, que hubo el Congreso de Ciudadanos, el asunto cambió radicalmente. Ahí es donde se produce realmente un cambio que diferencia lo que salió de ese Congreso de lo que había antes. Se abandonó el tinte socialdemócrata totalmente, se asumió como única ideología ya de una forma clara el liberalismo, y se planteó como único objetivo estratégico del partido el alcanzar la presidencia del gobierno. Y claro, bueno, pues a partir de todo supedita, cualquier otro objetivo estratégico estaba supeditado a la consecución de el alcanzar la presidencia del gobierno, que se estableció como principal. Ya veíamos que eso no era lo que nosotros planteábamos, o lo que nosotros nos atrajo de este planteamiento. Nosotros pensábamos, bueno, nosotros queremos esto. Si se puede conseguir con el PSOE, pues nos apoyaremos en el PSOE. Si se puede conseguir con el Partido Popular, nos apoyaremos en el Partido Popular. Si se puede conseguir con partidos independientes en el ámbito local, nos apoyaremos en ellos. Pero lo que queremos es conseguir unos objetivos de carácter general, no un objetivo personal de una persona concreta.
no la presidencia de gobierno para Albert Rivera. No era esa nuestro planteamiento. Cuando se cambia el planteamiento, pues empiezan los desencuentros, ¿no? Los que fueron sumisos a ese planteamiento nuevo han prosperado, y los que de alguna manera no nos cuadraba totalmente ese planteamiento, pues hemos ido siendo eliminados, no solamente en Cádiz, sino en muchos sitios, en Sevilla, en que Sevilla es que Ciudadanos incluso se quedó sin concejales, porque eliminó al concejal, al portavoz que tenía, al segundo, y no los repuso. Y en otros lugares, San Fernando mismo, por ejemplo, también se ha postergado a los concejales que había inicialmente. En fin, en muchos sitios ha ocurrido esto, ¿no? También luego ha incidido, en Andalucía ha incidido también en este asunto el hiperliderazgo del grupo de Sanlúcar, alrededor de Juan Marín, que fue, digamos, el núcleo originario del partido en Andalucía, que ha copado prácticamente toda la dirección del partido, y que de alguna manera tampoco le interesa que nadie que haga o que pueda hacerle sombra esté por ahí pululando, ¿no? Y también de esa manera o por esa razón se han eliminado a mucha gente, ¿no? Es una pena, porque había mucho talento en el partido que se ha quedado por el camino. También ha habido una especie de enfrentamiento entre el grupo municipal y el comité local. Sí, eso es fruto de esta misma cuestión. Es decir, en un determinado momento, posteriormente al Congreso, hubo que elegir nuevas juntas directivas en todas las agrupaciones locales, y aquí hubo una junta directiva propiciada por el grupo de Sanlúcar, que de una manera, para mi gusto, poco democrática, fue colocada al frente de la agrupación local, y cuya finalidad, de alguna manera, desde casi el primer momento, fue enfrentarse o materializar el enfrentamiento con el grupo municipal, que estábamos en otro planteamiento, ¿no? Más general, no menos sumiso quizás. Eso, la verdad, que tampoco nos afectó mucho, porque en nuestro trabajo seguimos haciéndolo pese a esa situación. Pero claro, cuando ha llegado el momento del relevo, es cuando eso se ha hecho patente, ¿no? En el relevo, yo creo que ha contado más la opinión de la junta directiva del nivel local que el trabajo realizado por el grupo municipal en los 4 años. O sea, han preferido buscar la sumisión o buscar la afinidad que buscar la eficacia de cara a la consecución de objetivos que beneficien al interés general de la ciudad. Y el resultado es el que hemos tenido, ¿no? Nosotros quedamos postergados de participar en la formación de la candidatura, como todo el mundo sabe. Es una ucronía, pero que cabe pensar que si vosotros hubierais seguido al frente de la organización, el resultado de Ciudadanos hubiera sido mejor, como de hecho fue mejor en las citas electorales anteriores. Bueno, todos son elucubraciones. Claro, claro. Es decir, que lo que ha pasado de la manera que ha pasado, y qué hubiera pasado si se hubiera planteado de otra forma, pues nunca lo sabremos. Pero sí tenemos algunos datos que son objetivos. Por ejemplo, el partido tenía mucho interés en las elecciones locales, el partido a nivel nacional, porque consideraban que las elecciones locales eran un elemento que podía aportar una base importante para la consecución del objetivo estratégico, digamos, único, que es el de conseguir la presidencia del gobierno. Es decir, ellos pensaban que si se tenía un buen resultado en las elecciones locales, eso serviría de base para impulsarse hacia la presidencia del gobierno, y por tanto le iban a prestar una gran atención a las elecciones locales. Ese era el planteamiento que el partido tenía. Dentro de ese planteamiento, el partido a nivel nacional había hecho unos estudios demoscópicos como yo no los he visto. Es decir, en Cádiz había un estudio con 4.500 muestras,
Eso, un estudio demoscópico se hace con 400, con 500, con 1000, ya es una cosa espectacular. No, este era un estudio con 4500 muestras. Se había hecho en Cádiz, en todas las capitales de provincias de Andalucía y en ciudades de gran población, como por ejemplo Jerez. Y ese estudio demoscópico, que naturalmente se hizo considerando candidato o posible candidato al portavoz que lo era en ese momento, en el caso de Cádiz a mí, en el caso de Sevilla a Javier Millán, que luego fue defenestrado, en el caso de Córdoba a David Dorado, que era el que estaba, sigue estando, aunque no fue primero, en fin, a los portavoces que estaban en cada sitio. Y ese estudio demoscópico en Cádiz nos daba 6 concejales. Por tanto, yo tengo la idea fundada en este estudio, que es un elemento objetivo en el que basarse, de que si hubiéramos sido capaces de montar una candidatura razonablemente atractiva, podríamos haber obtenido un resultado mucho mejor que el que se ha obtenido, quizás 6 o 7 concejales. ¿Pero qué pasó? Que Pedro Sánchez tuvo la desafortunada idea de poner las elecciones generales antes que las locales. Cuando no pudo sacar el presupuesto del año pasado, decidió que había que convocar elecciones, pero las podía haber convocado en julio o las podía haber convocado en octubre. Sin embargo, las convocó en abril. Y eso es lo que hace que cambie totalmente el planteamiento que el Partido Ciudadano tiene respecto de las elecciones locales, porque como ya no le van a servir de base para la obtención de su objetivo estratégico principal, que es conseguir la presidencia del gobierno, pues las abandona totalmente, ya les da igual, ya se centran únicamente en las elecciones generales, y las elecciones locales quedan, no te digo ya en un segundo plano, sino en un tercero o cuarto plano, de tal manera que no nombraron candidatos en ningún sitio hasta un mes y medio antes de las elecciones, no se hizo campaña, no se prepararon programas. El programa con el que Ciudadanos se ha presentado a las elecciones en la ciudad de Cádiz es exactamente el mismo programa que nosotros preparamos para las elecciones del año 2015, es decir, no se ha hecho ningún trabajo preparatorio, ni ningún trabajo divulgativo, ningún trabajo de promoción. No se sabía quiénes iban a ser los candidatos, ya todo eso quedó en un segundo plano. Pero yo estoy seguro de que si las elecciones generales se hubieran pospuesto al mes de julio o al mes de octubre, como en un principio se pensó, sí que hubiera seguido ese planteamiento de apoyarse fuertemente en las elecciones locales, y a lo mejor hubieran planteado buscar los candidatos más idóneos. No cualquier candidato, realmente es lo que ha ocurrido, ¿no? Ya han puesto a cualquier candidato, les ha valido. Y cuando tú dices el otro día eso de que no descartas reanudar tu actividad política, ¿a qué te refieres? Vamos a ver. Nosotros no sé exactamente ahora mismo, los términos. Claro, no son exactamente esos términos, pero nosotros el planteamiento que nos hemos hecho es el siguiente. Hemos hecho un trabajo, un periplo de 4 años, hemos trabajado rigurosamente, hemos dedicado tiempo y esfuerzo a hacer nuestro trabajo, estamos contentos, pero es evidente que nosotros no tenemos nada que decir en relación con las elecciones locales porque ya se han producido, estamos fuera de llamémosle la pomada de los partidos políticos, por tanto estamos excluidos de ese terreno de juego. Y ahora lo que nos toca es tomar distancia, ver las cosas con un poquito de objetividad, tal. Pero también es verdad que no solamente en el ámbito municipal, en el ámbito de la corporación municipal y del ayuntamiento es como se hace la política de la ciudad. En la ciudad hay montones de instituciones que funcionan y que aportan para beneficiar al interés general o para configurar el criterio con el que la ciudad funciona, y que no tienen nada que ver con el ayuntamiento. Pues hay desde la Confederación de Empresarios, la Autoridad Portuaria, los clubes deportivos, las cofradías, las asociaciones del carnaval. Fíjate tú si hay cosas aquí en Cádiz que influyen en cómo la ciudad funciona. Y por tanto nosotros, que somos gente de alguna manera inquieta, vamos a seguir funcionando. Ya veremos en qué foro o a través de qué instancias o de qué asociaciones. Yo, por ejemplo, siempre pienso que en estos 4 años casi todo lo que se ha hecho por parte del equipo de gobierno a nivel municipal no se ha gestado en el equipo de gobierno, ni se ha gestado en el propio ayuntamiento, se ha gestado en Izquierda Unida
fuera del ayuntamiento. Izquierda Unida tiene una base potente, bastante sólida, con una política de trabajo interno mantenida en el tiempo, y hacen unos trabajos bastante buenos. De hecho, el programa con el que se presentó Izquierda Unida a las elecciones de 2015 probablemente fuera el mejor, más elaborado, mejor trabajado. Y entonces muchas de las cosas que ha hecho, que no ha hecho muchas, ha hecho muy poquitas, pero casi todas las que ha hecho el equipo de gobierno durante este periodo proceden de Izquierda Unida. Es decir, que realmente el trabajo se ha hecho fuera del ayuntamiento. Pues ese trabajo se puede hacer igual que se hace de Izquierda Unida, o que lo han hecho los de Podemos desde Izquierda Unida, se puede hacer desde otras instancias, ¿no? Y hay yo creo que hay muchas posibilidades de trabajar por la ciudad desde fuera del ayuntamiento. Y dentro de 4 años, quién sabe, a lo mejor, vamos, quién sabe dónde estaremos, pero que eso pasa rápido, y a lo mejor hay una masa crítica, una masa social suficientemente amplia o crítica como para plantearse hacerse un planteamiento local, que era lo que teníamos nosotros en la cabeza en un principio, ¿no? Porque al final es lo que verdaderamente le da valor a la ciudad, porque depender de instancias de ámbito nacional o de ámbito regional que te imponen a lo mejor comportamientos que luego son frustrantes. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo se está repartiendo el cotarro a nivel nacional, a nivel de las comunidades autónomas, y cómo ya se están intercambiando o se están planteando el intercambio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Castilla y León, ¿no? Cómo se está planteando el intercambio de, bueno, yo te doy aquí en la comunidad, pero tú me cedes la Diputación Provincial de Segovia y el Ayuntamiento de no sé qué. Eso con planteamientos de nivel local no ocurre. Y después hay otra cosa que yo creo que es muy importante: en Cádiz, que es una ciudad sin recursos, con muy pocos recursos propios, depende básicamente de la participación en los ingresos del Estado y de la participación en los ingresos de la comunidad autónoma. Los ingresos propios de la ciudad, que es muy limitada, son cortitos. Es muy importante que el partido que esté gobernando tenga capacidad de entendimiento tanto con el PP como con el PSOE, que son los dos partidos sistémicos y van a continuar siéndolo, o van a gobernar en el Estado o van a gobernar la comunidad autónoma. La prueba la tenemos en los hechos, ¿no? Un poco lo que hace Revilla. ¿Qué hace Revilla en Cantabria? Hace una política regional, puramente regional, pero se apoya en el Partido Popular o se apoya en el Partido Socialista, porque sabe que necesita de esos dos partidos que gobiernan a nivel nacional. Pues en Cádiz yo creo que lo que no podemos permitirnos es que el partido que gobierne sea enemigo del PSOE o enemigo del PP o enemigo de ambos, como es el caso, ¿no? Lo ideal para la ciudad, para conseguir que esa carencia de recursos que tiene la ciudad se supla con inversiones de otras administraciones, que es lo que la ciudad necesita. Es necesario que el partido que gobierne se pueda entender con quien esté gobernando en la comunidad autónoma, en este caso Partido Popular, o con el que esté gobernando en el gobierno central, en este caso el PSOE, pero que hace un año o año y medio era al revés, era el PSOE aquí y el Partido Popular. Esa posibilidad de entendimiento se tiene que dar, porque si no la ciudad no prospera, no tiene recursos para prosperar por sí misma, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Se os achaca a vosotros, o a ti especialmente, la judicialización, me cuesta trabajo hasta decir la palabra, sí, de la actividad política. Es decir, tu condición de abogado en ejercicio, se dice, ha hecho que asuntos que en el Pleno, fruto de los debates políticos en las instancias democráticas, no ganabais o no prosperaban, vosotros terminabais trasladándolo a la justicia. El último, quizá el de los chiringuitos, que resultó al final casi ser un balón de oxígeno para el equipo de gobierno en campaña electoral. Sí, efectivamente. Alguien me dijo, le están haciendo la campaña desde los juzgados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es cierto
que al ser yo profesional del derecho, la visión que yo tengo de determinadas cuestiones que ocurren o determinados hechos, pues para mí tienen una significación jurídica que para un lego en derecho no la tienen. Pues eso es impepinable. Ahora, también te digo que nuestra principal función no ha sido ni mucho menos judicializar la actividad política. Nosotros hemos hecho 164 propuestas a pleno, todas menos 2 de ámbito puramente local. Hemos presentado 300 y pico instancias, hemos presentado 20 y tantos recursos administrativos dentro del ámbito del ayuntamiento o reclamaciones administrativas, y solo hemos presentado 3 denuncias. No es mucho, dentro de todo lo que hemos hecho, 3 denuncias y una demanda contenciosa administrativa que ya se resolvió. O sea, dentro de toda la actividad que hemos desarrollado, que al final, que es muchísimo más nutrida que tres denuncias, y solamente haya resultados 3 denuncias a los tribunales, pues no es mucho. Por otro lado, hay una cosa que es que está clara, que a lo mejor una persona que no se ponga a pensarlo no atina a llegar a esa conclusión, pero la administración, que al final lo que hace el ayuntamiento es labor administrativa, está sometida al imperio de la ley. Eso lo dice la Constitución española, y por tanto, y hay una cosa que se llama la división de poderes. Cuando un poder se encasquilla en una determinada función y no da respuesta, pues quien tiene la función de desencasquillar esa situación es el Poder Judicial, la jurisdicción. Entonces nosotros siempre, después de pensárnoslo mucho, hemos llevado al tribunal aquellos asuntos que ya hemos visto que no tenían solución en el ámbito administrativo. No ha sido presentar denuncias tontas y a locas, sino siempre después de haber tramitado expedientes administrativos, reclamaciones, solicitudes para llegar a una solución en el ámbito de la administración, bien por vía puramente administrativa, bien por vía política, pero cuando no ha sido posible, o cuando hemos visto que era totalmente imposible y que además los hechos que se habían producido tenían una relevancia jurídica que podía ser susceptible de dar lugar a una denuncia, pues nosotros la hemos puesto, siendo que es una obligación de todo cargo electo y funcionario público poner en conocimiento de los juzgados los hechos que puedan tener el carácter de delito o que presuntamente puedan tener el carácter de delito. Por lo tanto, nosotros hemos hecho. No han sido tiros al aire, porque todas las denuncias que nosotros hemos puesto han dado lugar a la tramitación de un procedimiento de diligencias previas, es decir, que no eran cuestiones menores, eran cuestiones a las que el juez sí que, por lo menos en un primer momento, les ha visto que tenían relevancia y que podían dar lugar a una investigación, y así ha ocurrido. Bueno, yo creo que nosotros hemos cumplido con nuestro deber haciendo lo que hemos hecho, y solamente, ya te digo, lo hemos hecho cuando hemos considerado que no cabía otra solución, porque después de haberlo intentado reiteradamente no la tuvo en el ámbito administrativo ni en el ámbito político. También se os achaca como una conspiración preparatoria para una moción de censura con el Partido Socialista, cuyas primeras piezas fueron Onda Cádiz y la Fundación Gaditana de la Mujer. Desde el equipo de gobierno se dice que teníais como una estrategia pensada que pasaba por ir, digamos, comiendo piezas, como si estuviéramos jugando a las damas, hasta llegar al objetivo mayor, que era el sillón de la alcaldía. Ese es un planteamiento que solamente está basado en una elucubración subjetiva de David Navarro, que es el único al que yo le he escuchado este planteamiento. Y la realidad no es esa, ni muchísimo menos. No ha habido una labor conspiratoria ni unos conciliábulos secretos. Lo que sí ha habido es que cuando el equipo de gobierno llevaba 1 año y 3 meses en el gobierno de la ciudad y ya todos éramos conscientes de que aquello era un desastre, yo públicamente propuse que había que hacer cambios, que el gobierno de la ciudad tenía que cambiar y que había 2 opciones: o que el Partido Socialista entrase en el gobierno, que era quien los había puesto allí, entrase en el gobierno y pusiese orden allí, porque el Partido Socialista tenía gente con capacidad para hacer las cosas de otra manera, o
que quitáramos a Podemos, cumplida ya digamos, el objetivo primero del Partido Socialista cuando votó a favor de ello, que era quitar a Teófilo Martínez, esto está claro que fue así, pues quitarlo y hacer un gobierno de concentración. Y yo pues, propuse públicamente que se hiciera una moción de censura y que se montara un gobierno no solo con los partidos de la oposición, sino eventualmente participando también en los que entonces estaban en el gobierno, pero quitando el gobierno que tenía la ciudad, porque el gobierno que tenía la ciudad era un desastre y así nos lo parecía a nosotros, y a mí en particular me lo parecía, pero no fue una conspiración, eso lo dije yo públicamente, di una rueda de prensa, di otra rueda de prensa a los pocos días, me lo preguntaron todos los medios de comunicación y lo dije públicamente por activa y por pasiva. Y por supuesto se lo dije a los portavoces de los dos grupos de la oposición que estaban con nosotros en el ayuntamiento. El PP sí que parecía dispuesto a aquello. El Partido Socialista siempre expuso su reticencia a que aquello se pudiera llevar adelante, aunque reconocían que el gobierno era un petardo, pero ellos no estaban dispuestos, nunca se mostraron dispuestos a la moción de censura. No sé si ahora, si pudieran ver con la moviola los hechos, a lo mejor le hubieran dicho, mejor no se hubiera ido, ¿no? O sea, digamos que un contubernio no hubo. De aquello que yo propuse inicialmente, lo que quedó fue la posibilidad de llevarlo adelante en aquellos dos organismos autónomos y sociedad municipal que estaban en peor condición. Es decir, la Fundación de la Mujer, que aquello era un desastre porque es que no conseguía ni siquiera nombrarse al gerente por el simple hecho de que los candidatos eran hombres y la concejala delegada de la mujer quería a toda costa que fuera una mujer, cosa que era imposible porque no había ninguna candidata. Y aquello estaba paralizado, y Onda Cádiz, que la gestionaba en solitario y de forma autocrática David Navarro, que tenía una deuda con proveedores terrible, 1.248.000 euros fue lo que yo me encontré, generado en los 2 años que David Navarro estuvo al frente de aquello, contratos abandonados, bueno, aquello un verdadero desastre. Entonces, aquel planteamiento que yo hice inicialmente, referido al ayuntamiento en su conjunto, que no salió, finalmente sí que se hizo, se pudo llevar a cabo en estos dos organismos, pero porque es que lo estaban pidiendo a gritos. Y entonces, y en esos dos, pues el PSOE, comprendiendo que lo contrario sería que terminara pasando algo grave, como por ejemplo que se tuviera que cerrar la televisión local, pues sí que consintió en que se hiciera el cambio, y se cambió al consejero delegado, y me nombraron a mi presidente, y se cambió a la vicepresidenta de la Fundación de la Mujer y nombraron a María. Y después de esos 2 nombramientos, la verdad que los 2 organismos han funcionado de una forma bastante fluida y con un buen resultado. Y después de la labor de oposición, que tú la has expresado en términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Parece que la evaluación que han hecho los ciudadanos ha sido favorable a la gestión del equipo de gobierno, ¿no? No sé si eso te produce algún tipo, si te rechina algo, porque han mejorado en votos, en escaños, en diferencia con respecto al siguiente, todos los parámetros por los que lo mires, ha estado a punto de sacar una mayoría absoluta, ¿no? Sí. Es una cosa que a mí me sorprende. Me sorprende, no puedo decir otra cosa. Yo, porque no es por no ya por la labor que haya hecho la oposición, sino porque la labor que ha hecho el equipo de gobierno, para mi gusto, que yo la he vivido de primera mano y desde dentro, ha sido muy pobre, muy pobre. Entonces, me sorprende que haya tenido el premio que ha tenido. ¿Por qué ha ocurrido? Pues ya esto también entra dentro de la elucubración subjetiva de cada uno. Pero yo te diría 2 cosas. Una, que pese al cambio y refiriéndome a Ciudadanos, ¿no? Pese al cambio de equipo, hay un poco in articulo mortis, ¿no? De prisa y corriendo y tal. Y pese a que no se ha hecho prácticamente campaña ni se ha presentado la alternativa de una forma como nos hubiera gustado, han sacado un concejal más.
de alguna manera ha tenido que influir el trabajo que nosotros realizamos, pienso yo. Eso por un lado, porque por ejemplo en San Fernando, que ha pasado lo mismo, pero no tenía a lo mejor un aval tan importante como teníamos nosotros en el trabajo, han perdido un concejal. Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que esto se ha reflejado, ¿no? A lo mejor si hubiéramos tenido la posibilidad de presentar otro equipo, como te he dicho antes, podríamos haber tenido un resultado mucho mejor. Y la segunda cuestión es la importancia que tiene la persona en el ámbito local. Yo creo que el resultado de las elecciones locales en Cádiz ratifican ese hecho. Ya lo conocíamos, ¿no?, de antes con Teófila Martínez, cómo era posible que tuviera los votos de extracciones a lo mejor más de izquierda de la ciudad y votaban a Teófila Martínez. Pues de la misma manera ha ocurrido ahora. Yo creo que los candidatos que han concurrido a las elecciones no despertaban, digámoslo así, la simpatía del público, salvo el alcalde de la ciudad, que evidentemente la despierta. Yo siempre lo he dicho, es una persona muy agradable de tratar, es un hombre simpático. Y si yo cuando me preguntaba con quién te iría de copa de la corporación, yo siempre lo dije, me iría con el alcalde, porque el que te garantiza que te lo va a pasar bien, es un tío agradable, súper agradable. Luego en su trabajo sí que lo tengo que criticar, pero a los ojos del votante y habida cuenta el plantel que se presentaba, es evidente que la persona que más simpatía despertaba, más simpatía ha despertado ha sido él, y por tanto eso ratifica la importancia que tiene la persona que se presente a las elecciones en el ámbito local, ¿no? ¿Y la perspectiva que tú ves para los próximos años? Es decir, lo normal que haya un gobierno socialista en Madrid, hay un gobierno que puede ser a 2, a 3, según quien lo exprese, pero bueno, un gobierno de derechas en Andalucía, y la ciudad de Cádiz se ha convertido en una especie de isla de Podemos, quizá con un comportamiento casi de candidatura local. Es malo, porque no es ni siquiera de Podemos, es de Podemos, pero mal vista en Podemos, ¿no? Ya sabemos la mala relación que tiene la marca de Podemos en Andalucía con los que ha quedado de Podemos a nivel nacional, ¿no?, con Pablo Iglesias en particular. Entonces eso no es bueno, porque evidentemente si las cosas van como se plantean ahora mismo que van a ir, el Partido Socialista gobernará en el Estado y el apoyo de Podemos para ello va a ser fundamental. Y si el Podemos de Cádiz se lleva mal con el Partido Socialista, que se lleva fatal, y si encima se lleva mal con el Podemos de Madrid, que también parece que se lleva fatal, pues eso no es bueno para la ciudad. Y por supuesto con la autonomía no sé en qué medida se van a entender. Ahí tenemos un ejemplo de hace unos cuantos días, que ha sido el relativo al hospital, ¿no? Yo creo que el hospital es una infraestructura fundamental para la ciudad de Cádiz, no por el propio hospital, que tiene más relevancia a nivel metropolitano, sino porque liberar los terrenos que actualmente ocupa el Hospital Puerta del Mar genera 626 viviendas que se pueden construir y 1.500 plazas de aparcamiento. Eso no hay ahora mismo en ningún otro ámbito urbanístico de la ciudad de Cádiz que dé un resultado de esa magnitud. Y sin embargo, después de decir en la campaña electoral Juanma lo haría, ha venido la consejera y ha dicho esto no se va a hacer. Estoy seguro que si el gobierno de la ciudad fuera del Partido Popular, creo que la perspectiva de que se hiciera sería seguramente muy distinta, ¿no? Entonces, tener un gobierno isla, la verdad que no es bueno. Bueno, Juanma, pues si yo regatease te diría que nos vemos en las regatas, y si los dos frecuentáramos los bares diríamos nos vemos en los bares. Como no es el caso, no. Pues nos cruzaremos por Cádiz, nos veremos en la calle y nos seguiremos viendo. Perfecto. Mucha suerte. Suerte para ti. Muchas gracias. Suerte para ti.